En 1927, Whip, el inigualable hacendado, murió a la edad de 70 años. Murió como él mismo lo había previsto, no de enfermedad común, sino de cáncer en la próstata, ocasionado, según los médicos, por sus numerosas enfermedades específicas, además de una cirrosis hepática provocada por interminables excesos alcohólicos, y todo ello agravado por el hecho de que el pequeño aeroplano en el cual regresaba a Honolulu desde su plantación de Hanakay se estrelló contra una montaña, la misma que él había hecho perforar con un túnel. Había quedado tendido al aire libre por espacio de 24 horas, pero hasta en esas condiciones el anciano, siempre luchador, peleó por espacio de 3 semanas con la muerte. Mientras se hallaba en el hospital, llamó junto a su lecho a los dirigentes de las empresas H&H, incluso a los que podían aspirar a reemplazarlo en la dirección general. Se sentó penosamente en el lecho, lo cual horrorizó a las enfermeras, y gruñó. Entramos en un periodo difícil y nuestra tarea es adoptar una docena de decisiones. Hablaba como si todavía le quedasen muchos años de presidencia de las empresas. Estoy seguro de que nuestra prosperidad actual no puede continuar eternamente, y cuando se produzca una nivelación, el azúcar y los ananás van a ser duramente castigados. Gracias a Dios que no parece probable que los demócratas vuelvan al gobierno en Washington, por lo cual no tiene por qué preocuparnos el comunismo radical. Pero sí tenemos que preocuparnos de conservar nuestra parte del mercado. Tenemos que conseguir un hombre que encabece nuestras empresas, un hombre que sea lo suficientemente listo para anticipar el futuro y lo bastante audaz para luchar con lo que no está bien. He pensado mucho en quién podría ser ese hombre y solo he encontrado una solución sensata. En ningún caso deben permitir que mis hijos Jesús Duarte o John intervengan en la dirección de nuestros negocios. Páguenles bien y con regularidad, pero manténganlos siempre lejos de Hawái. Naturalmente, he pensado mucho en Mark Whipple. Tiene el cerebro de su padre y habría sido mi elegido, pero es un hombre de West Point y cree que debe permanecer en el ejército. Tal vez tenga razón. Pero si algún día decide dejar las armas, tráiganlo inmediatamente a nuestra empresa. También he pensado mucho en Hewlett Yanders, pero temo que sus atributos no incluyen fuerza intelectual, que es lo que nosotros necesitamos en estos momentos. Como ven, he pasado por alto a todos los hombres de más edad, porque lo que se necesita es alguien que dé a nuestras empresas una dirección prolongada, continua y de fuerza. Por eso he elegido como mi sucesor, con derecho a votar por todas mis acciones, mientras siga intelectual y moralmente capacitado, a este muchacho. Extendió un brazo y cogió de una mano a Hawksworth Hale, que entonces contaba 29 años de edad y estaba ansioso de poder y autoridad. Los otros directores no pudieron protestar contra aquella decisión, ni tenían motivo alguno para hacerlo, pues Hale era evidentemente el hombre que debía desempeñar tan alto cargo en aquellos momentos. Hawksworth y todos ustedes escuchen, añadió el enfermo. Hay 3 reglas de las cuales no deben separarse jamás. No abandonen el azúcar. Yo establecí los cultivos de ananás, es cierto, pero solo cuando ya tenía sólidamente seguros los de azúcar. Hagan lo mismo. Protejan el azúcar por medio de constantes investigaciones. Protejan las plantaciones, los obreros y, repito, no abandonen el azúcar. Es mucho mejor que el dinero. En segundo término, nunca permitan que los obreros levanten demasiado la cabeza. Estudien con cuidado lo que ha ocurrido en el continente. Si un dirigente obrero trata de introducirse en estas islas, arrójenlo al mar.
Y, díganle que nade, pero sin mostrarle en qué dirección está California. Cuídense mucho de los japoneses. Confíen solamente en los filipinos, porque ninguna de las otras razas de aquí merecen confianza. Pero si los filipinos intentan pasar del nivel que les corresponde, aplástenlos. En tercer lugar, tienen que impedir que empresas del continente se introduzcan en nuestra economía. No permitan de ninguna manera que lleguen aquí esas casas de comercio en cadena, porque nosotros tenemos un buen sistema comercial, el cual nos ha costado muchísimo perfeccionar, y no queremos que vengan a contaminarlo esas nuevas ideas radicales. Si esos gángsters tratan de meterse aquí, no les vendan terrenos para sus negocios. No permitan que nuestros barcos transporten sus mercaderías. Estrangulen a esos bastardos. Había hablado con cierta energía y ahora, extenuado, cayó de nuevo sobre las almohadas. Murió como un perfecto hawaiano, dejando que su alocado espíritu volviese a los lugares que tanto había amado. Le atendió en sus últimos momentos una bonita chica filipina que había recogido en Kauai. En sus últimos minutos de vida, intentó dictar una nota a aquella seductora criatura que le había proporcionado los últimos placeres de su existencia, pero no le fue posible. Y cuando llegó la enfermera para darle un remedio, el salvaje Whip había dejado de existir. Hawksworth asumió la presidencia y control de los vastos intereses, y cuando se sentó por primera vez en el sillón que Whip había ocupado durante los últimos 15 años, se dio cuenta de que tenía que parecer un muchacho que se preciaba de realizar la labor de un hombre. No era que no estuviese acostumbrado a mandar, pues inmediatamente después de enrolarse en la Fuerza Expedicionaria Norteamericana en 1917, había sido designado sargento y en los campos de batalla de Francia fue ascendido a teniente para retirarse, finalizado el conflicto, con el grado de capitán. Sus tropas lo respetaban profundamente y trató de ser un jefe valiente y considerado, dispuesto siempre a asaltar cualquier posición enemiga. De vuelta a Estados Unidos, completó su educación en Yale. Era entonces un tranquilo joven de 22 años, cuyo anterior radicalismo había quedado abandonado en Francia. Cuando terminó sus estudios, ya era un hombre de negocios conservador, ansioso de contribuir a la dirección de Hawksworth and Hale. Pero en California, en viaje de regreso a Hawái, conoció a una encantadora muchacha cuyo padre era un acaudalado ranchero y terrateniente. Por un tiempo pareció que se casarían, pero una noche ella habló despectivamente de Honolulu y sugirió que él se quedase en California. ¿Podrías hacer que tu padre te destine a la oficina de San Francisco?, le dijo. Su respuesta fue a la vez cruel y fría. Solo mandamos a las oficinas de California a los sobrinos que no son muy inteligentes. Y allí mismo terminó el noviazgo. Cuando ya llevaba algún tiempo en el despacho dictatorial de la gran empresa en Honolulu, se casó con una prima tercera, Malama Yanders, hermana de Huey Yanders, y al cabo de un año tuvo un hijo, Bromley, a quien prudentemente inscribió en Punahou y Yale para cuando tuviese la edad. En 1927, Hawksworth Hale era estas cosas y en cada una de ellas casi un perfecto ejemplo de su arquetipo. Era un Hale, un graduado de Punahou, hombre de Yale, jefe supremo de una formidable empresa y hombre casado con una prima. Por lo tanto, cuando hizo uso de la palabra en su primera reunión del directorio de H&H, sus colegas escucharon con toda atención. Desgraciadamente, el mundo está sacudido hoy por un espíritu de agitación y creo que nuestra primera preocupación debe ser proteger nuestra posición
por medio del ejercicio de alguna clase de control sobre la legislatura. Bosquejó un sensato plan por el cual su primo, Huey Yanders, fue elegido presidente del Senado, mientras media docena de abogados, tesoreros y contadores que trabajaban para las grandes firmas de las islas pasaron a ocupar puestos menos importantes. Para presidente de la Cámara de Representantes, Hawksworth eligió astutamente al jovial político de raza china, Kangaroo Key, a quien ofreció varios contratos lucrativos. Y tan cuidadosamente lo planeó todo el joven magnate que antes de mucho tiempo, Hawái entró en un seguro y razonable periodo en el cual la mayor parte de las leyes sancionadas eran decididas primeramente durante reuniones secretas en el salón del directorio de H&H. Aquel salón se hallaba en el segundo piso de un gran edificio que tenía cierto parecido con un fuerte, en la esquina de Fort y Merchant, y de esa combinación de hechos, la poderosa camarilla que manejaba Hawái llegó a ser conocida como el Fuerte. Incluía, naturalmente, las firmas de H&H y J&W. Los Hewlett eran miembros, igual que algunos de los dueños de plantaciones menores de la Isla Grande. Allí estaban representados bancos, ferrocarriles, trusts y grandes terratenientes, pero nadie podía decir exactamente en qué consistía el fuerte. Era simplemente un grupo que por mutuo consentimiento tenía derecho a reunirse en el segundo piso de H&H, un cuerpo compacto y coherente de hombres decididos a dar a Hawái una forma responsable de gobierno. El fuerte abusaba de su poder muy pocas veces. Si algún legislador imprudente, que no era servil al grupo, trataba de conquistar el favor de su distrito gritando: «Les he prometido que conseguiría un campo de deportes en Cacauco y os lo conseguiré», el fuerte le dejaba gritar, y en una de sus reuniones, Hawksworth Hale decía: «¿Hay alguna razón para que no haya un campo de deportes en Cacauco? Y si el proyecto no constituía un peligro para alguno de los intereses fundamentales del grupo, se permitía que fuese construido. Pero si el mismo legislador gritaba posteriormente: «El año pasado, los trenes de carga de las plantaciones que viajan sin las luces reglamentarias han matado a 4 personas, por lo cual insisto que se instalen luces en los lugares donde esos trenes tienen que cruzar caminos o calles». Entonces el fuerte obraba rápidamente. «Hemos estado estudiando el costo de esas luces», decía Hawksworth Hale a sus directores, «y de ser instaladas, nuestras utilidades por concepto del azúcar se reducirían a nada». Sin que se supiera cómo, aquellos proyectos de ley dormían eternamente en las comisiones y era inútil que gritasen y se enfureciesen los legisladores. De allí no lo sacaba nadie. Un excelente ejemplo de la capacidad de estadista de Hawksworth Hale fue el que se produjo un día de enero, cuando su esposa, que tenía una evidente preocupación por los derechos humanos, le dijo mientras desayunaban: «Hawksworth, ¿has visto la lista de muertos ocasionados por los fuegos artificiales de Año Nuevo?» «¿Fueron muchos, Malama?», preguntó él. Una de las cosas típicas de Hawái era el Año Nuevo chino, cuando los hijos del Celeste Imperio volaban, o poco menos, la ciudad con detonaciones a cual más espectacular. «Este año fue muerto un niño y resultaron gravemente heridos 14», respondió Malama. «Creo que esos fuegos artificiales deben ser prohibidos». «Si te parece que es posible hacerlo por medios legales, te autorizo a que lo hagas», dijo él. Por consiguiente, la señora Hale formó una comisión de 50 como ella, todas jaoles, infortunadamente, que cayeron sobre la legislatura con un proyecto de ley por el cual se ponía fin a semejante peligro para las criaturas. Los primeros legisladores a quienes vio la señora Hale pensaron: señora Hale, probablemente cuenta con el apoyo de El Fuerte».
Será mejor que aceptemos el proyecto de ley. Y el proyecto fue presentado. Inmediatamente se produjo la explosión. Legisladores de raza china gritaron en la Cámara: esto es pura discriminación. Siempre hemos tenido fuegos artificiales el día de Año Nuevo. Ante la sorpresa de todos, los chinos consiguieron enseguida el apoyo de los legisladores hawaianos, quienes declararon enfáticamente: a nosotros nos gustan mucho los fuegos artificiales. Un legislador descendente de portugueses pronunció un apasionado discurso en favor del derecho de los humildes a divertirse siquiera una noche al año. Y los pequeños comerciantes, que ganaban más del 70% neto con la venta de cohetes, buscapiés y demás productos de la pirotecnia, pusieron el grito en el cielo. Entonces, el jovial Kangaruki, presidente de la Cámara, y a quienes todos creían dominado por el fuerte, reveló condiciones inesperadas de conductor. Entregó el emblema de su cargo a un legislador amigo, descendió del estrado y pronunció una de las piezas oratorias más apasionadas que se habían oído en Hawái desde hacía muchos años. Este maligno proyecto de ley no es sino un intento de privar a los chinos locales de un derecho inalienable. Se trata de una persecución religiosa de la más abominable especie. ¿Necesitan las mujeres jaoles que presentaron este proyecto de ley fuegos artificiales para sus ceremonias religiosas? No, pero ¿acaso los chinos no los necesitan para las suyas? Hizo una pausa y de todos los bancos chino-portugueses hawaianos estalló una multitud de exclamaciones en defensa de la libertad religiosa. Kangaroo esperó que se acallasen aquellas voces y continuó: advierto a las personas que han osado presentar este proyecto de ley en esta Cámara que si el mismo es convertido en ley, renunciaré instantáneamente. Puedo tolerar la dominación política y las represalias económicas, pero no toleraré la persecución religiosa. Y de todos los sectores del recinto partieron grandes aclamaciones. Aquella tarde, Hawksworth Hale convocó a los integrantes de El Fuerte y preguntó severo: ¿qué diablos ha ocurrido aquí? ¿Por qué aparecemos de pronto como perseguidores religiosos? Tu esposa fue la iniciadora, con su idea de salvar a los niños de los fatales efectos de los fuegos artificiales, le recordó Hughie Janders. Y mi esposa, maldito sea su corazón sensiblero, la apoyó con todo su entusiasmo. Los chinos están amenazando con crear un nuevo partido político. Los hawaianos nos acusan de persecución religiosa. Y Kangaruki ha presentado su renuncia esta mañana. Dice que no está dispuesto a tolerar más órdenes de los tiranos. Señores, creo que tenemos que hacer algo. Hughie Janders sugirió: ¿no podrías redactar una declaración oficial en defensa de la libertad de cultos y los fuegos artificiales? Llámame a un secretario, gritó Hawksworth. Cuando llegó el joven, el jefe de El Fuerte le dictó su memorable pronunciamiento que comenzaba: las islas de Hawái han conocido siempre la libertad religiosa, y entre quienes defendieron este concepto básico de todos los hombres, nadie superó a los chinos. Pensar que personas inconscientes hayan creído oportuno y conveniente pisotear uno de los más preciados ritos de la religión china, el estallido de fuegos artificiales en sus ceremonias religiosas, resulta verdaderamente repugnante. Al llegar a ese punto, Hughie Janders apuntó: pero Hawksworth, fueron tu mujer y la mía quienes hicieron eso. Si das a publicidad esa declaración, se van a poner furiosas. Cuando la estructura de la sociedad está amenazada, respondió Hale, no me importan las personas, sean quienes fueren. El resultado de aquella estratégica retirada fue que las señoras Hale y Janders consideraron que sus maridos eran unos despreciables cobardes
y lo dijeron. Kangaroo Key anunció que se había reconsiderado su renuncia, debido a que los dirigentes de Hawái habían reafirmado magnánimamente su defensa de la libertad de cultos. El bloque chino-hawaiano-portugués quedó disuelto y los comerciantes vendieron más fuegos artificiales que nunca. Al llegar la noche de Año Nuevo, la pólvora dejó ciegas a 2 criaturas. Una niña perdió 3 dedos y hubo 16 casos de quemaduras deformantes. Pero todos se sentían felices. La interminable cadena de funcionarios públicos enviados desde Washington, con demasiada frecuencia incompetentes políticos, era absorbida rápidamente por el fuerte y la vida social que de él se desprendía. Partidas de caza en la Isla Grande, picnics a orillas del mar, excursiones marítimas, fiestas de todas clases. Era frecuente que un funcionario estuviese en su puesto hasta 6 meses sin ver otro chino o japonés que el que le llevaba la ropa lavada o el que le servía un refresco. Podía perdonárseles a tales funcionarios la creencia de que Hawái era el fuerte y viceversa, y que adoptaran sus decisiones de acuerdo con esa creencia. Pero la mayor contribución de Hawksworth Hale era el principio general que propugnó casi desde el comienzo de su régimen, y debe consignarse en su favor que advirtió este problema mucho antes que cualquiera de sus contemporáneos, y que la manera diestra en que lo resolvió hizo ganar más y más millones a el fuerte. Anunció su política lisa y llanamente. Ningún militar destacado en Hawái, de capitán para arriba, deberá abandonar estas islas sin haber sido agasajado por lo menos por 3 familias de las representadas en este salón. Y por cierto, que no estaría de más si pudiéramos incluir también a los grados inferiores. Como resultado de aquella disposición, todos los militares y marinos que pasaban por Hawái, y eran muchos, llegaron a pensar en Huey Yanders y Hawksworth Hale como los 2 jefes de las islas, hombres en quienes se podían confiar porque eran íntegros. Y en años que estaban a punto de llegar, en los cuales Hawái se convertiría en un baluarte del Pacífico, era muy difícil que Washington pudiera enviar un almirante o un general a Honolulu que no conociese ya íntimamente el fuerte. Cuando las reparticiones de compras e ingeniería comenzaron a adquirir gran importancia en el apresurado programa norteamericano de expansión militar, los hombres destinados a dichas oficinas tenían que ser, casi por fuerza, los mismos a quienes Hawksworth Hale y Huey Yanders habían agasajado espléndidamente en la década anterior. Nada de cuanto realizó Hawksworth Hale fue más importante que ese establecimiento de una cañería personal directa a las fuentes del poder en Washington, y jamás abusó de sus prerrogativas. Hawái, en aquellos años de benevolente dominación bajo el fuerte, fue una de las regiones más deliciosas del mundo. El sol brillaba en todo su esplendor, soplaban los vientos alisios, y cuando llegaban a Honolulu los turistas, a bordo de los lujosos transatlánticos de la línea H&H, la banda de la policía ejecutaba hulas y las hawaianas, con sus faldas de paja, bailaban en honor de los visitantes. Las relaciones entre patronos y obreros eran razonablemente buenas, y cualquier capataz que osase golpear a un peón era expulsado inmediatamente de las islas. La legislatura era honesta. Los jueces enviados del continente administraban una justicia rígida e imparcial, con la excepción de algunos casos sin importancia sobre cuestiones agrarias, y la economía florecía. Era cierto que los chinos o japoneses que querían partir de las islas para viajar por el continente tenían que obtener un permiso escrito, y si el fuerte consideraba que un oriental determinado no era la clase de hombre que debía representar a Hawái en Estados Unidos, porque tenía tendencias comunistas, las autoridades no le dejaban partir, y él
no podía hacer nada para levantar aquella prohibición. Huey Yanders, en particular, se oponía al gran número de chinos y japoneses que querían ir al continente para estudiar derecho o medicina, y se preocupó personalmente de que muchos de ellos no pudieran viajar, pues, como señalaba, tenemos muy buenos médicos aquí en quienes podemos confiar ciegamente, y si seguimos permitiendo que estos orientales se conviertan en médicos y abogados, no haremos más que crearnos problemas. Tiene que cesar eso de educar a esa gente por encima de su posición social. Una vez, en 1934, cuando ya Hawksworth y su equipo habían realizado milagros en lo referente a proteger a Hawái contra la furia de la depresión, un grupo de obreros japoneses consiguió que un dirigente obrero de Washington visitase las islas, y Hale se negó a recibir al forastero. 3 veces consecutivas se negó a una entrevista, pero un día el dirigente lo alcanzó en la calle y le dijo apresuradamente: Señor Hale, respeto su posición, pero tengo que decirle que, de acuerdo con las nuevas leyes, usted tiene la obligación de permitir a los organizadores de los sindicatos obreros que hablen a sus trabajadores en las plantaciones. Recordando una frase que había oído más de una vez al salvaje Whip, Hale respondió: si yo viera una víbora arrastrándose por una de mis plantaciones, la mataría de un tiro y todos me felicitarían. Sin embargo, usted pretende que abra mis brazos voluntariamente a los organizadores obreros. En verdad, creo que usted debe de tener alteradas las facultades mentales, señor. Se dio vuelta rápidamente y se alejó, pero el hombre corrió tras él, lo alcanzó y le tomó de un brazo mientras decía: Señor Hale, hágame el favor de no tocarme, gritó Hale. Le pido disculpas, pero lo único que deseaba advertirle es que Hawái no es distinto del resto de Norteamérica, respondió el hombre contrito. Por lo visto, no conoce usted Hawái, dijo Hale mientras se alejaba. En su dominio y dirección del fuerte, de fría eficiencia, puso de manifiesto solo 2 particularidades que podrían considerarse como debilidades. Cada vez que tenían que adoptar una decisión de mucha importancia, se encerraba en su despacho y durante un largo rato jugaba con una piedra rojiza del tamaño de un puño grande. En la contemplación de aquella misteriosa forma hallaba una seguridad intelectual. Esa piedra procede de su tatarabuela, la Li Nui de Maui, explicaba su secretario. Parece que él considera que le da suerte. Pero no sabía por qué ocurría así, y Hawksworth Hale nunca se lo dijo. Además, cuando el fuerte iniciaba la construcción de un edificio nuevo, Hale insistía siempre en que se llamase a los cajunas locales para que lo orientasen. Había una ley tácita referente a el fuerte que todos obedecían. El fuerte no existía. Era algo que nunca se mencionaba en público. El mismo Hale jamás lo pronunciaba, y estaba prohibido tanto en las páginas de los diarios como en la radio. El edificio en el cual se reunían los hombres seguía igual que cuando vivía el salvaje Whip, una sólida construcción de ladrillo construida como un fuerte, pero en cuyo frente solo se veía una placa que decía Hawksworth and Hale, navieros y factores.